Buenas noches. Voy a leer una especie de híbrido, le llamaría así, entre ensayo, poesía, crónica, acerca de un lugar que tuve la oportunidad de visitar hace un mes. Muchos lo conocerán por las películas, por fotografías o incluso en persona. Es Auschwitz-Birkenau, que son los campos de concentración nazis en Polonia. Esto es en Polonia, muy cerca de Cracovia. Se titula Todo quemado. Tiene un epígrafe que dice: el odio se convierte en la raza superior incrustada en la genética del mundo humano. Fue renombrado este pueblo de campesinos, originalmente Oświęcim, en el sur de Polonia, renombrado para ser recordado para siempre en los arados de la historia. Fantasía. La visita a los campos de concentración y exterminio nazis de Auschwitz-Birkenau me pareció una fantasía, una historia inventada para una museografía. La cámara de gas, un lugar en donde se escucha hasta el más mínimo eco. Los relatos de las meticulosas formas de la muerte, de los trabajos forzados y castigos, un guión más en la lista. La visita fue para mí el recorrido de un museo como otros tantos. Pero por la noche me llegó el espanto. 19 de febrero de 2003. 1. Los campos de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau amanecieron nevados este día, y al caminar por los pasillos y corredores, las barracas de ladrillo y madera que antes sirvieron de hacinamiento, comenzó a nevar. ¿Cómo no imaginar el dolor de cada paso de aquellos condenados a muerte lenta? Zapatos de madera que se perdían en el lodo al ritmo de la marcha, al igual que el que pierde la vida. Al par del concepto calidad de vida, debió crearse el de calidad de muerte. 2. En 1940, los primeros ferrocarriles llegaron a este lugar. Por 5 años, 90% de su cargamento fue judío. 3. Letrinas comunitarias. Cientos de huecos para defecar sobre una plancha de concreto, con un tiempo establecido para hacerlo de 1 a 3 minutos por bloque de prisioneros, 2 veces al día, una por la mañana, otra por la noche. No éramos tratados como animales, dicen quienes lo sobrevivieron, porque los animales de los militares alemanes podían defecar a la hora que quisieran, en el tiempo y lugar que quisieran. La libertad de comunicarse estaba entre los desechos humanos, pues las prisioneras que limpiaban el excremento de las letrinas hacían el trabajo solas, sin la vigilancia de las militares de la SS, que jamás harían ese trabajo. Era el único lugar en donde se podía hablar, comunicarse. Con la ironía de la tristeza lo llamaron el Parlamento. 4. Toneladas de cabello humano, principalmente de mujeres, utilizado para fabricar abrigos, pelucas, telas con lino y otros artículos. Fue el aún constante negocio de la muerte. Las cenizas humanas producidas en los hornos se vendían como fertilizante para las tierras de cultivo, un exterminio autosustentable. 5. Las fotografías que cambian. En 1943 se dejó de retratar a los prisioneros que llegaban a Auschwitz. Era un gasto inútil. Pasadas tan solo 2 semanas, era casi imposible identificar a los fotografiados. Era como reconocer a miles de osamentas que respiraban. 6. Una pequeña orquesta entonaba el ritmo de las marchas diarias de los prisioneros dentro de los campos de concentración. Era como las marchas fúnebres, sin saberlo, fueron reinventadas. 7. Requiem. Me pregunto por las tierras de cultivo abonadas con las cenizas del exterminio.
por el calor de los abrigos manufacturados con telas a base de cabello humano. Me pregunto por la muerte cotidiana de quienes sobrevivieron sabiéndose siempre los enemigos, por los militares, médicos, arquitectos, ingenieros protagonistas de la barbarie. ¿Será la misma muerte en vida, el mismo holocausto interno de los exprisioneros que lograron salir de Auschwitz-Birkenau vivos? 8. 10% de los militares y funcionarios alemanes que ocasionaron el holocausto fue encarcelado después de la guerra. Ellos, torturados y asesinados en nombre de la ley. Rusia o Polonia, alemanes o polacos, cristianos o judíos. 9. Holocausto, del griego holos, todo, caustos, quemado, todo quemado. Gracias.